Buenas noches mis queridos espectadores, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí Shonjaku reportándose para un nuevo capítulo de un hechicero malvado en un cuerpo olvidado. Ayer no pude subir video por unos problemas con mi internet, hoy estuvo igual, solo pude subir el shorts de la noticia de Higurashi al igual de la publicación de fallecimiento de nuestro querido Samnei, pero bueno, estoy aprovechando que por fin tengo señal para editar y subir el video, pero bueno, me dejó de hablar y vamos a lo que vinieron a ver, pero antes esta historia no me pertenece. Créditos a Ian The Black Knight, y también aviso de derechos de autor. Los personajes e historia de Red Zero y Jujutsu Kaisen no me pertenece. Créditos a sus respectivos creadores. Bueno, sin más nada que decir, comencemos. Un malvado hechicero en un cuerpo olvidado de Ian The Black Knight, capítulo 20. 19, hechiceros y candidatos. Resumen. En este capítulo, los hechiceros y los candidatos forman una alianza para detener a Kenjaku. El ambiente era denso. La tensión se palpaba en el aire. Los caballeros del reino rodeaban a los hechiceros como si fueran criminales de guerra. Sus armas apuntaban directamente hacia ellos, sin dejar margen de error. Solo lo diré una vez, advirtió el capitán Marcos con voz firme. Ríndanse, o aténganse a las consecuencias. Yuji alzó las manos, intentando calmar la situación. Oye. Tranquilo. Sé que esto parece mal, pero todo es un malentendido. Yuta dio un paso al frente, con tono firme. Por favor, escuchen. No hemos venido aquí para hacer daño. Estamos aquí para ayudar. Pero entonces, uno de los caballeros se percató de la cicatriz en la frente de Yuta. Era idéntica a la que tenía el impostor que ahora controlaba el cuerpo de Subaru Natsuki. Ese tipo tiene la misma marca que el impostor. Deben estar aliados con él. Gritó el caballero, encendiendo la chispa del conflicto. Los caballeros se tensaron aún más. Parecían listos para atacar. Por favor, escúchame. Esta cicatriz no tiene nada que ver con él. Lo único que te pedimos es que nos escuches, insistió Yuta, desesperado por evitar una pelea innecesaria. Pero sus palabras cayeron en saco roto. Uno de los caballeros cargó directamente contra Yuta, con la espada en alto, con la intención de decapitarlo. Nunca lo logró. Rika, al ver a su amado en peligro, estalló de furia. Golpeó al caballero con brutalidad, estrellándolo contra el suelo. No te atrevas a tocar a mi Yuta. Rugió Rika, con voz protectora y feroz. Ese fue el detonante. El resto de los caballeros se prepararon para unirse a la batalla. Antes de que pudiera estallar el enfrentamiento, llegaron miembros del Consejo de Sabios, encabezados por Miklotov y Bordeaux. Esos deben ser los sabios, susurró Iguruma, observándolos atentamente. Parecen sacados de Harry Potter, o de Mashle, murmuró Yuji, medio nervioso, medio sarcástico. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está ese vil impostor? Exigió Bordeaux con tono cortante. Por desgracia, escapó, respondió el capitán Marcos. Pero parece que estos individuos tienen alguna relación con él. Los sabios volvieron la mirada hacia los hechiceros, y los caballeros y candidatos que yacían inconscientes en el suelo. La mirada de Bordeaux se congeló al ver la cicatriz de Yuta. Esa cicatriz, son aliados del impostor. Exclamó, casi convencido. ¿Te refieres a Kenjaku? Lo despreciamos. De hecho, estamos aquí para detenerlo, respondió Yuta, intentando calmar los ánimos. Yuta, esto no pinta bien. Quizás deberíamos retroceder, susurró Maki, intuyendo que sus palabras no surtían efecto. Burdeos, tal vez deberíamos escucharlos, dijo Miklotov, sin percibir ninguna mala intención. Pero Bordeaux ignoró a su compañero. Estaba a punto de ordenar su arresto. Justo antes de que estallara el caos, una voz firme cortó el aire como una cuchilla. Suficiente. Todos, caballeros y hechiceros por igual, se volvieron hacia la fuente de la voz. En silla de ruedas, con sangre de dragón corriendo por sus venas, entró la líder de la casa Karsten y candidata al trono, Krushch Karsten. Krushch-sama, ¿qué está haciendo? Preguntó el capitán Marcos, desconcertado. Están diciendo la verdad. Merecen la oportunidad de explicarse, respondió Krushch con tono autoritario. Un caballero intentó protestar, pero otra voz se unió a la protesta. Estoy de acuerdo con ella. Anastasia Osin, la comerciante más influyente del reino, directora de la compañía Osin y candidata al trono, entró en la sala.
Tengo la sensación de que estos forasteros saben algo sobre este Kenjaku, añadió. Apoyo esa idea, dijo Otto, entrando tras ella. Los caballeros bajaron sus armas a regañadientes. Los hechiceros exhalaron aliviados. No habían venido a luchar, y lo último que querían era una batalla inútil. Yuta miró a Rika, que aún mantenía al caballero inmovilizado en el suelo. Rika, déjalo ir, por favor. Rika gruñó, pero obedeció. El caballero, una vez liberado, retrocedió arrastrándose, pálido y temblando. ¿Qué es eso? Tartamudeó. Ella no es una cosa. Ella es Rika, respondió Yuta con calma. Justo en ese momento, los 5 minutos de manifestación expiraron. Rika se desvaneció ante los ojos de todos. ¿A dónde fue? Preguntó Marcos, aún inquieto. Eso no es importante ahora mismo, dijo Yuta, evitando los detalles. Los hechiceros se volvieron hacia los candidatos. Gracias por intervenir, dijo Yuta respetuosamente. No hace falta que me den las gracias. Pero supongo que tendrán que explicarse, respondió Krushch. Los hechiceros intercambiaron miradas. Yuta suspiró. Sé que esto sonará descabellado, pero venimos de otro mundo. He oído que lo llamáis más allá de la gran cascada. Somos hechiceros de Jujutsu. Algunos quedaron atónitos. Otros, simplemente confundidos. Krushch nos observó con atención. No detectó ninguna mentira en sus palabras. Hemos venido a detener a un enemigo que ahora también es vuestro. Kenjaku, continuó Yuta. El nombre ya resonaba entre los presentes. Y nadie lo asociaba con nada bueno. Queríamos pedirte ayuda para capturarlo, pero parece que se nos adelantó, añadió Yuta, echando un vistazo a la destrucción que habían dejado a su paso. Has visto su poder. Sabes de lo que es capaz. Y sabes que no se detendrá. Por eso propongo una alianza. Hechiceros y aspirantes, juntos, para detener a Kenjaku antes de que sea demasiado tarde, concluyó Yuta. Un profundo silencio inundó la sala. Los caballeros seguían mostrando hostilidad. Krushch-sama, ¿han mentido en algo? Preguntó Miklotov. Todo lo que han dicho es cierto, respondió Krushch con seguridad. Miklotov reflexionó, pero Bordeaux lo interrumpió. No puedes estar considerando esto. Burdeos, nos enfrentamos a una amenaza desconocida que proviene de más allá de la gran cascada. Y sin el santo de la espada presente, creo que esta es nuestra mejor opción, respondió Miklotov. Varios sabios asintieron. La decisión estaba tomada. Miklotov y el resto del consejo dieron su aprobación para que Krushch y Anastasia formaran una alianza con los hechiceros. Antes de sellar la alianza, me gustaría saber sus nombres, dijo Miklotov. Los hechiceros respondieron sin dudarlo. Me llamo Yuta Okotsu. Un placer, hola, soy Yuji Itadori. Espero que nos llevemos bien, soy Maki Zenin, y yo soy Hiromi Higuruma. Los candidatos también se presentaron. Soy Krushch Karsten, jefe de la casa Karsten y candidato a dragón, y yo soy Anastasia Osin, jefa de la compañía Osin y también candidata a la alianza era oficial. Krushch se acercó a Yuta y le tendió la mano. Parece que tenemos mucho trabajo por delante, en efecto, respondió Yuta, estrechándole la mano. Por la forma en que hablas de Kenjaku, parece que no es la primera vez que causa estragos, comentó Anastasia. No, tenemos una larga historia con él, dijo Yuji con tono sombrío. Podríamos contaros todo ahora, pero creo que es mejor esperar a que los demás despierten, añadió Yuta, mirando a los caballeros y candidatos inconscientes. Anastasia corrió hacia Julius, Ricardo y los trillizos, que yacían todos en el suelo. ¿Qué les pasó? Preguntó angustiada. Kenjaku usó su dominio contra ellos. Fue un ataque psicológico, explicó Higuruma. ¿Dominio? Repitió Anastasia, desconcertada. Eso lo explicaremos más tarde, intervino Maki. No te preocupes. Los estabilicé. Por ahora están a salvo. Sugiero que los traslademos a un lugar más seguro, dijo Yuta. Anastasia dejó escapar un suspiro de alivio. Ni siquiera quería imaginar qué pasaría si alguno de ellos muriera. Podemos llevarlos a la mansión Karsten. Allí podremos hablar con tranquilidad, propuso Krushch. Todos asintieron. Bueno, casi todos.
Algunos caballeros y Bordeaux seguían sin estar de acuerdo con formar una alianza con esos desconocidos, pero no había mucho que pudieran hacer más que observar. De acuerdo. Entonces sugiero que nos vayamos de inmediato. Hay mucho que discutir, dijo Anastasia. Espera, interrumpió Yuji. ¿Qué es? Preguntó Anastasia. Además de nosotros, hay dos más. Tenemos que avisarles, tienes razón. Ve a buscar a Kusakabe y a Ui, ordenó Yuta. Yuji salió corriendo del castillo sin perder un segundo. No transcurrieron ni 5 segundos antes de que resonara un grito desgarrador. Kusakabe. Todos se quedaron paralizados. ¿Esa es su forma de llamarlos? Preguntó Oto, incrédulo. ¿En serio? ¿Está haciendo esto otra vez? Murmuró Maki, frunciendo el ceño. Pero Yuji no se detuvo. Kusakabe. 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 Y así continuó, durante 2 minutos enteros. Hasta que finalmente. Kusaka. Cállate ya. Prisionero de guerra, ¡ay! Silencio absoluto. Nadie sabía si reír o fingir que no había sucedido. 3 segundos después, Yuji entró con Kusakabe y Ui. No puedo creer que hayas vuelto a hacer eso. Hiciste la misma payasada en Shibuya, y ahora aquí, dijo Kusakabe, molesto. Oye. Ese puñetazo fue innecesario, se quejó Yuji, frotándose la cabeza. En absoluto, replicó Kusakabe sin remordimiento alguno. A juzgar por esas caras largas, supongo que Kenjaku escapó, ¿no? Preguntó Kusakabe. Sí. Y parece que, además de sus técnicas, ahora tiene aún más poder que antes, explicó Iguruma. Kusakabe dejó escapar un suspiro de frustración. Ese tipo es un dolor de cabeza andante. No perdamos más tiempo. Crust-sama, ¿podría guiarnos hasta su mansión? Preguntó Yuta. Llámame Crust. Y sígueme, respondió ella con una leve sonrisa. Tras subir a todos al carruaje, los hechiceros, junto con Crust, Anastasia y Oto, partieron hacia la mansión Karsten. En el carro tras formarse la alianza entre los hechiceros y los candidatos reales, los 9 subieron a un carruaje con destino a la mansión Karsten, donde discutirían la situación actual con mayor tranquilidad. Aunque el tema más obvio era Kenjaku, nadie se atrevía a mencionarlo todavía. Preferían esperar a que los demás, sobre todo los heridos, despertaran para poder decidir juntos cómo proceder. Los candidatos, en particular, estaban absortos en sus pensamientos. Las revelaciones de Kenjaku los atormentaban. El secreto del mago de la corte era uno de ellos. La idea de resucitar a una bruja, un acto considerado un crimen imperdonable, castigado con la muerte. Solo eso ponía en peligro la candidatura de Emilia. Era posible que, una vez que todo esto terminara, la destituyeran y la investigaran. Pero lo que más la perturbaba era la habilidad de Subaru Natsuki. Regreso por muerte. En cualquier otra circunstancia, habría sonado a pura locura. Sin embargo, Kenjaku habló con tal coherencia y convicción que era imposible descartarlo. Y si lo pensaban bien, tenía sentido. La expedición contra la ballena blanca era la prueba. Subaru sabía demasiado, como si ya lo hubiera vivido. Crust y Anastasia se preguntaban qué más ocultaba Subaru. La única persona que podía darles respuestas estaba muerta. Lo único que podían hacer era esperar que los hechiceros arrojaran algo de luz sobre el misterio. El silencio fue roto por una voz que no había hablado desde que se marcharon. Por cierto, mi nombre es Oto Subuen, administrador de asuntos internos en el bando de Emilia Sama. Un placer. Dijo con una sonrisa nerviosa, intentando parecer educado. No era miedo a los hechiceros. De hecho, aparte de sus cicatrices, no parecían malas personas. Pero el miedo a lo desconocido era inevitable. Quizás se sentiría más seguro si Garfiel o Subaru estuvieran allí. Pero Garfiel seguía inconsciente, y Subaru, ahora convertido en la herramienta de un malvado hechicero. Oto solo podía esperar que todo saliera bien. Encantado de conocerte, Oto, respondió Yuji con su habitual sonrisa cálida. Eso tranquilizó un poco a Oto. Al menos el chico de pelo rosa parecía amigable. Itadori-san, ¿verdad? Yuji asintió. Oye, ¿puedo preguntarte cómo te hiciste esas cicatrices? Dijo Oto, intentando entablar conversación. La pregunta no fue bien recibida.
La expresión de Yuji se ensombreció al instante. No, si no quieres responder, está bien, dijo Otto apresuradamente, con pesar. Tranquilo, no me molesta, respondió Yuji en voz baja. Es solo que, esas cicatrices son de los peores momentos de mi vida. No estoy seguro de estar listo para hablar de ello. Otto suspiró, aliviado por la comprensión del chico. De acuerdo. Solo quería romper el hielo. No te preocupes, hombre, dijo Yuji, sonriendo de nuevo. En realidad, Yuji también quería sacar a colación otro tema. Subaru Natsuki. Cómo había terminado en manos de Kenjaku. Pero algo le decía que era mejor esperar el momento oportuno. Entonces, ¿vienes de otro mundo, eh? Interrumpió Anastasia, curiosa. En otras circunstancias, los habría bombardeado con preguntas sobre inventos, tecnología, cultura, pero dadas las circunstancias, se contuvo. Aún así, un par de preguntas no vendrían mal. ¿Qué tipo de inventos tienen ahí? Preguntó ella, sonriendo con interés. Krusty suspiró. Sabía que la codicia de Anastasia era inevitable. Bueno, respondió Maki, con los brazos cruzados. Tenemos ramen, televisión, aviones, teléfonos móviles, patatas fritas, ascensores, cafeteras, coches, anime, manga, videojuegos, internet, y, por supuesto, redes sociales. Anastasia Osin no entendió ni la mitad de lo que acababa de oír. Pero en esas extrañas palabras, vio oportunidades. Posibles negocios. Quizás, una vez que todo esto terminara, podría cerrar tratos con esos hechiceros. Sus pensamientos fueron interrumpidos por Krusty. Anastasia-san, por favor. Este no es el momento de pensar en negocios, bueno, al menos tenía que intentarlo, dijo Anastasia, cruzándose de brazos. Tu amiga es bastante curiosa, comentó Maki con una leve sonrisa. Un poco, sí, respondió Krusty. En fin, espero que pronto podamos hablar de todos los detalles sobre Kenjaku. Yuta asintió. ¿Desde cuándo ese hombre te está causando problemas? Preguntó Anastasia. Para nosotros, unos meses. Pero él lleva causando estragos mucho más tiempo. Tenemos mucho que contar, dijo Yuta con tono cansado. En medio del traqueteo del carruaje, una voz rompió el silencio con una pregunta que nadie esperaba. Perdone que lo interrumpa, Majestad, dijo Kusakabe, respetuoso pero directo. ¿Dónde está ese santo de la espada del que tanto hemos oído hablar? El ambiente se congeló al instante. Las miradas de Otto, Anastasia y Krusty se endurecieron. El nombre que Kusakabe acababa de pronunciar tenía un peso inmenso. Reinhard van Astrea, después de todo lo que Kenjaku había revelado, Reinhard había ido solo a enfrentarse a la bruja de la envidia, que había escapado de su sello. El hecho de que el mundo no se hubiera derrumbado por completo era prueba de que Reinhard seguía luchando. Y eso, más que alivio, los llenaba de inquietud. Sabían que tarde o temprano, también tendrían que lidiar con eso. Durante varios segundos nadie habló. ¿Qué está pasando? Preguntó Iguruma, al notar el cambio de humor. Está luchando contra la bruja, respondió Anastasia en voz baja. Los hechiceros quedaron atónitos. ¿El mismo que consumió el mundo hace 400 años? Preguntó Yuji, incrédulo. Los tres, Krusty, Otto y Anastasia, asintieron gravemente. Yuji tragó saliva con dificultad. El peso de aquella revelación lo dejó sin palabras. Entonces, Maki rompió el silencio. Yuta, ¿crees que él? Sí, respondió Yuta antes de que ella pudiera terminar. Estoy casi segura de que Kenjaku tiene algo que ver. El ambiente dentro del vagón se tornó gélido. Nadie pronunció palabra. Pero todos sabían que lo que acababan de oír, era solo el comienzo de algo mucho más grande. Horas después, el carruaje llegó a la mansión Karsten. Al entrar, las criadas miraron a los hechiceros con recelo. Su ropa, sus cicatrices, su aura, todo en ellos era extraño. Pero Krusty fue claro. Son invitados. Y aliados. Trátelos con respeto mientras Krusty, Anastasia, Otto y los hechiceros se dirigían al salón principal para discutir los próximos pasos, los heridos y los afectados por el dominio de Kenjaku fueron llevados a habitaciones individuales para descansar. Lo necesitarían. Porque lo que se avecinaba, no sería fácil. Horas después los efectos del dominio de Kenjaku comenzaron a desvanecerse.
Los afectados despertaron lentamente, como si emergieran de una pesadilla que había dejado cicatrices invisibles. En una habitación, una semielfa abrió los ojos de repente, jadeando. Su cuerpo temblaba. Lo último que recordaba era el momento en que Kenjaku desató aquel poder desconocido, seguido del dolor más insoportable que jamás había sentido. Un escalofrío letal aún le recorría los huesos, como si la muerte misma se hubiera filtrado en su sangre. Las palabras de Kenjaku resonaban en su mente. Su caballero había muerto para salvarla. No quería creerlo. Pero ni Krusty ni Reinhardt lo negaban. Y cuando vio aquel árbol, el árbol donde yacían los restos de Subaru, y tras haber presenciado una muerte a manos de su propio padre, una muerte que Kenjaku le había mostrado, la verdad era innegable. Su caballero había sufrido por ella. Mucho antes de que Royal Park le robara el nombre. Subaru lo había dado todo para protegerla. Y ella no había hecho nada. Solo lo había condenado al infierno. Y a la muerte. En ese momento, Emilia se sintió vacía. Como una sombra de sí misma. Una carga. Una bruja. Alguien que no merecía existir. Y lo peor de todo, su padre había sido el verdugo. El que ocultaba cláusulas, el que mentía, el que estaba dispuesto a destruir el mundo si ella moría. Ella lo había visto. Con sus propios ojos. Su padre era un asesino. Un monstruo. Emilia deseaba desaparecer. Pero algo la detenía. No podía permitir que Kenjaku siguiera manipulando el cuerpo de Subaru como si fuera una simple herramienta. No lo permitiría. Le daría un entierro digno. Y destruiría a ese hombre maldito. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando una figura entró en la habitación. Una criada de cabello azul. Emilia-sama, dijo Rem con voz apagada. Rem, susurró Emilia, con la voz igualmente quebrada. Las palabras de Kenjaku sobre cómo Rem había matado a Subaru en la mansión aún la atormentaban. Quería gritarle. Juzgarla. Pero, ¿tenía derecho a hacerlo? Ella misma era más culpable que Rem. Rem, ¿cómo están los demás? Preguntó Emilia, cambiando de tema. Algunos apenas están empezando a despertar. Primero revisé la habitación de Sissy Garfield. Creo que fueron los que se llevaron la peor parte, pero están vivos. Ambos compartían la misma duda. ¿Cómo era posible que, después de un ataque tan brutal, siguieran relativamente ilesos? No lo sabían. Rem bajó la mirada. Yo, maté a Mierne, dijo con voz temblorosa. Emilia se quedó paralizada. No sabía cómo responder. O mejor dicho, sabía qué decir, pero no sentía que tuviera derecho a hacerlo. Lo sé. ¿No me odias? Podría decir que sí, pero me odio más a mí mismo. Rem apretó los puños. Me odio más que a cualquier miembro de la secta. Porque fui yo quien lo mató. Y lo hice de la peor manera. Recuerdo cómo mis huesos se rompían una y otra vez. Cada golpe que recibí, Subaru-kun lo sintió. Cada espasmo, cada grito, lo vivió. Y yo, fui la causante. Dijo Rem, mientras las lágrimas comenzaban a caer. Emilia permaneció en silencio. Luego se acercó. Ya nos odiaremos después. Ahora mismo, tenemos algo más importante que hacer. Rem levantó la cabeza. Sabía a qué se refería Emilia. Recupera el cuerpo de Subaru-kun, susurró con una mezcla de tristeza y rabia. No podía olvidar cómo aquel monstruo había usado el cuerpo de Suerone como si fuera una simple herramienta. No lo perdonaría. Y le haría pagar. Vamos, Rem. Hagámoslo por Subaru, dijo Emilia, extendiendo la mano. Rem se puso de pie. Todavía no entiendo cómo seguimos vivos, ¿qué quieres decir? Preguntó Emilia. Kenjaku dijo que nos mataría por interferir en sus planes. Y sin embargo, ¡aquí estamos! La duda los carcomía. Estaban seguros de que morirían ese día. Pero ahora se encontraban en lo que parecía ser la mansión Karsten. Y tal vez Krusty tenía las respuestas. Salieron de la habitación. Y al hacerlo, vieron que el resto de los caballeros y candidatos también comenzaban a salir de sus aposentos. Todos con rostros marcados por el trauma. Como si hubieran regresado del infierno. Sobre todo Rami Garfield. Habían vivido la experiencia de ser devorados vivos por el gran conejo. Ambos temblaban solo de recordarlo. Garfield aún se preguntaba si realmente le había fallado a su capitán, incluso antes de que Gula devorara su nombre.
Según Kenjaku, esos recuerdos eran algo que su capitán había soportado, y eso le hacía preguntarse cómo había logrado seguir adelante después de semejante tormento. Por su parte, Ram estaba replanteándose todo. Sabía lo que su maestro Rosual había querido lograr en el santuario, pero jamás se había imaginado la magnitud de lo que Subaru Natsuki había soportado para enfrentarlo. El mero pensamiento hizo que Ram, por primera vez en mucho tiempo, se odiara a sí misma. Aparte del trauma, físicamente estaban bien. Sus heridas habían desaparecido. Su cordura, era otra historia. Nadie habló. Ni siquiera Priscilla tenía palabras. El silencio se rompió con el sonido de pasos. Anastasia y Otto llegaron tras enterarse de que los demás habían despertado. Al ver a Anastasia, los trillizos corrieron hacia ella y la abrazaron con fuerza. Lo que habían vivido era demasiado. Anastasia solo pudo abrazarlos, intentando consolarlos. Julius se acercó con la cabeza agacha. Anastasia-sama, lamento haber fallado, dijo con la voz quebrada. No. ¿Qué? No te atrevas a decir eso, Julius. Luchaste contra algo que nadie comprendía. Ni siquiera tú podrías haberlo vencido. Así que no te culpes. Y eso también va para ti, Ricardo. Ricardo bajó la cabeza, avergonzado. Priscilla dio un paso al frente con su arrogancia habitual. Osin, ¿qué le pasó a ese cerebro repugnante? Si seguimos vivos, es porque el cobarde huyó, ¿no? Sí. Huyó poco después de desatar ese poder, respondió Anastasia. Aquello encendió la furia en todos. Kenjaku había profanado el cuerpo de Subaru Natsuki, un héroe que merecía la paz. Y, en el proceso, había hecho sufrir a inocentes. Incluso había asesinado a Beatrice. ¿Dónde diablos está ese tipo? Preguntó Feld, furioso. ¿Dónde está ese bastardo? Te juro que le aplastaré el cerebro. Gritó Garfield, desbordándose de furia por lo que Kenjaku le había hecho a su capitán. Garf, por favor, cálmate. Ese hombre escapó. No sabemos dónde está. Pero creo que podemos encontrar las respuestas que necesitamos, dijo Otto. Los recién despertados se miraron entre sí, confundidos. ¿De qué estás hablando, Broto? Preguntó Garfield. Otto y Anastasia intercambiaron miradas. Anastasia se volvió hacia ellos. La razón por la que Kenjaku escapó fue porque lo interceptaron. De hecho, ellos son la razón por la que no te derrumbaste mentalmente en el momento en que despertaste y los presentes estaban aún más confundidos. ¿De quién estás hablando, Anastasia-sama? Preguntó Ram con cautela. Síganos, por favor. Nos están esperando, respondió Anastasia. Sin decir palabra, Otto y Anastasia comenzaron a caminar hacia el salón. Los demás los siguieron, con el peso de la incertidumbre sobre sus hombros. Tras recorrer durante varios minutos los pasillos de la mansión Karsten, el grupo se acercó a la habitación donde esperaban los visitantes. El ambiente era tenso, pero contenido. Cada paso resonaba como un recordatorio de sus dudas. Durante el paseo, Feld no pudo contener su ansiedad. Oye, ¿sabes algo de Rein? Preguntó con voz temblorosa. Sabía que Reinhard era el más fuerte del mundo, pero eso no disipaba su miedo. Se enfrentaba nada menos que a la bruja de la envidia, el ser que había devorado el mundo 4 siglos atrás. La criatura más temida de la historia. Anastasia respondió con sinceridad. No, desde que se fue, no hemos recibido ninguna noticia. Y, francamente, ese es otro problema al que tendremos que enfrentarnos. Feld bajó la cabeza, preocupada por su caballero. Entonces sintió una mano cálida en su hombro. Era su abuelo, el viejo Rom. No te atormentes, muchacha. Ese chico, siempre encuentra la manera de ganar. Feld suspiró. Quiero creer que, estaban a punto de llegar al vestíbulo cuando oyeron voces desconocidas al otro lado de la puerta. Itadori, ¿en serio te emocionas por un té? Déjame en paz. Es té medieval de una época mágica. No se prueba algo así todos los días. Déjalo en paz, Kusakabe. No hay problemas y disfruta de cosas nuevas. Pero ayer me dijiste que no bebiera, una cosa es el té. Otra muy distinta es el alcohol, ¿de verdad estamos discutiendo sobre té? Ni siquiera Inumaki o Panda tuvieron conversaciones así, son argumentos absurdos, pero divertidos. Me gusta verlos relajados, así que ¿te gusta verlos discutir sobre té o alcohol?
No exactamente, simplemente disfruto de momentos de paz. La paciencia de los demás se agotó. Otto no esperó más y abrió la puerta. Dentro del salón se encontraban los hechiceros, junto a Krusty y Karsten. Un chico con el pelo rosa y cicatrices en la cara. Una joven con quemaduras visibles. Un hombre con expresión sombría. Otro con la mirada de alguien que deseaba volver a casa. Un niño con rostro severo. Y, por último, un joven con ojeras, y una cicatriz en la frente idéntica a la de Kenjaku. Eso hizo saltar todas las alarmas. Sin esperar explicaciones, los caballeros y los candidatos desenvainaron sus armas. El primero en cargar fue Garfiel, quien transformó su brazo y se abalanzó sobre Yuta. «Ven aquí, bastardo», rugió, dispuesto a arrancarle la cabeza. Pero Garfiel fue detenido. Una presencia lo agarró por detrás. Por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. No podía ver quién era, solo unos brazos blancos con garras enormes. Podía sentir el aliento en su cuello. Intentó liberarse, atacar, pero no pudo. Fue Rika, la reina de las maldiciones, quien se negó a permitir que nadie dañara a su amado. ¿Qué es eso?, preguntó Emilia, aterrorizada. Julius ya tenía su espada lista. Aquel ser era diferente a todo lo que había visto. Incluso su espíritu temblaba ante la presencia de Rika. Incluso Krusty, Anastasia y Otto, que ya la habían visto en el castillo, se pusieron tensos. Sabían que Rika era peligrosa. «Yuta», dijo Rika, aún sosteniendo a Garfiel. «Rika, por favor, déjalo ir con cuidado», preguntó Yuta con voz tranquila. Rika obedeció. 2 segundos después, soltó a Garfiel, que seguía paralizado. Solo reaccionó cuando Otto se acercó. «Garf, ¿estás bien? ¿Puedes oírme?» ¿Qué, roto?, murmuró Garfiel, aún temblando. «Sé que estás confundido por todo lo que ha pasado, pero Okotsu-san no es nuestro enemigo». «Pero, tiene la cicatriz de Kenjaku», protestó Rem. La cicatriz avivó la hostilidad y la desconfianza en todos. «Tú, el de la cicatriz. ¿Estás aliado con el bastardo que controla el cuerpo de mi capitán?», gruñó Garfiel, con la rabia hirviendo. Yuta estaba a punto de responder, pero Maki dio un paso al frente. «Será mejor que te calmes, gatita. No me hagas lidiar contigo». Sus palabras no hicieron más que avivar la hostilidad de Garfiel. «¿Y quién demonios te crees que eres?», gruñó, listo para atacar a Maki. Antes de que el conflicto pudiera intensificarse, Krusty intervino. «Él lleva esa cicatriz por otra razón. No está del lado de Kenjaku. Lo confirmé con mi protección divina», declaró con firmeza. Eso alivió un poco la tensión. Aunque la sospecha persistía. «Krusty-sama, si me permite, parece que se siente muy cómodo con estas personas», dijo Wilhelm, aún empuñando su espada. «Sí, Wilhelm. Se podría decir que sí. Hablé con ellos mientras estabas despierto». «Puedo afirmar con certeza que son aliados», respondió Krusty. Wilhelm aún tenía dudas, pero optó por confiar en el criterio de su esposa. Julius también se acercó a su candidata. «Anastasia-sama, usted también parece confiar en ellos». «Bueno, Julius, mientras despertabas, hablé con Itadori Kunio Kotsu-kun. Puedo confirmar que, al menos, están de nuestro lado», dijo Anastasia. Julius asintió, aunque la sospecha persistía. La primera en romper el silencio fue Priscilla. «Entonces, ¿quiénes son exactamente estos plebeyos?». «¿Plebeyos? ¿En serio?», replicó Yuji, indignado. «Pareces más un bufón». «¿Qué?», gritó Yuji. «Ignórala, siempre habla así», dijo Felt encogiéndose de hombros. «En resumen, somos hechiceros de Jujutsu», dijo Yuta directamente. «¿Hechiceros de Jujutsu?», repitió Emilia, sorprendida. Anastasia intervino para aclarar. «Ellos fueron quienes interceptaron a Kenjaku en el castillo. Gracias a la habilidad de Okotsu-kun, sus mentes se estabilizaron». Eso respondía a una pregunta que los atormentaba. Aunque también planteaba otra. ¿Qué habría pasado si aquel chico no hubiera intervenido? Era mejor no saberlo. Y tienen un historial con Kenjaku. Quizás, sepan cómo derrotarlo, añadió Otto. Disculpen si les dimos una impresión equivocada. Pero no somos enemigos. Vinimos a ayudar, dijo Yuta, percibiendo la tensión en sus rostros.
Tal vez deberíamos presentarnos de nuevo, sugirió Yuta. Buena idea, asintió Yuji. Mi nombre es Yuta Okotsu. Hola, soy Yuji Itadori. Encantado de conocerte. Soy Maki Tenin. Soy Hiromi Higuruma. Llámame Kusakabe. Uy, dijo el chico, con la misma expresión. Venimos de otro mundo, y hemos venido aquí con la intención de acabar con Kenjaku de una vez por todas, concluyó Yuta. Los candidatos y los caballeros se miraron entre sí. No sabían qué decir. Sus actitudes eran completamente diferentes a todo lo que habían visto antes. Era como si estos hechiceros estuvieran acostumbrados al caos. Ante una amenaza como Kenjaku, por ahora, tendrían que confiar en ellos. Lo que más les impactó fue saber que los hechiceros ya habían luchado contra él. Quizás, sabían cómo liberar el cuerpo de Subaru. Lamento la hostilidad con la que te tratamos, pero hemos pasado por mucho, dijo Emilia con tristeza. Había pasado de creer que había recuperado a su caballero, a descubrir que había sido manipulado por un ser vil. Era demasiado para asimilarlo. No te preocupes. Me imagino que Kenjaku te hizo sufrir mucho, respondió Yuji, intentando aliviar la tensión. Un patético intento de cortejar a una doncella, se burló Ram desde atrás. Oye. Ni siquiera te conozco, así que no me hables así, replicó Yuji, frunciendo el ceño. Ram, por favor, cálmate, preguntó Emilia. Sí, Emilia-sama, respondió Ram, aunque la desconfianza aún persistía en su interior. Ren, por otro lado, decidió darles una oportunidad. Recordó cómo había juzgado a Subaru en el pasado, y no quería repetir ese error. ¿Sabes cómo derrotarlo? Preguntó Emilia, esperanzada. Los hechiceros intercambiaron miradas. Finalmente, Yuta respondió. Quizás antes sí. Pero Kenjaku ahora tiene más poder que cuando luchamos contra él en nuestro mundo. Eso apagó la chispa en los ojos de Emilia. Hasta que Yuta añadió. Pero si logramos comprender sus nuevas habilidades, tal vez podamos idear una estrategia para derrotarlo. Parecen ser técnicas de este mundo. ¿Podrías contarnos más sobre ellas? Emilia estaba a punto de responder, pero una voz desde afuera la interrumpió. Creo que tengo la respuesta. Todos se giraron. Flotando frente a la mansión, con heridas visibles, se encontraba Rosual L. Matters. Había sobrevivido a su enfrentamiento con Shaula solo porque ella se retiró antes de acabar con él. Rosual-sama. Exclamó Ram al ver a su amo en tal estado. Un payaso. Gritó Yuji sin filtro. Sí, un maldito payaso, añadió Felt con desdén. Ese pensamiento cruzó por la mente de todos los presentes. Después de lo que se había revelado en el castillo, nadie confiaba en Rosual. Rosual entró en la mansión sin pedir permiso, como si su sola presencia no bastara para hacer saltar las alarmas. Los caballeros se pusieron inmediatamente en guardia, y los hechiceros, al ver su reacción, hicieron lo mismo. ¿Por qué están todos tan tensos? Preguntó Yuji, rascándose la cabeza, confundido. Porque Rosual, al igual que Kenjaku, ha poseído cuerpos. Y ha hecho cosas horribles para lograr sus objetivos, dijo Otto con una frialdad inusual. Eso bastó para que los hechiceros también lo miraran con recelo. La tensión se volvió casi insoportable. Rosual-sama, ¿estás bien? Preguntó Ram al ver que su maestra apenas podía mantenerse en pie. Sí, Ram. Aunque estaría en peores condiciones, si esa chica no se hubiera escapado, respondió con su habitual tono pausado. Eso les recordó a todos lo que Kenjaku había revelado. Tenía una aliada llamada Shaula. El nombre los dejó desconcertados. Shaula era conocida como la sabia que custodiaba la atalaya de las Pléyades. ¿Había logrado Kenjaku controlarla? Nadie lo sabía, pero era evidente que ella era otro factor a tener en cuenta. ¿Qué demonios haces aquí, payaso? Espetó Garfield, con los ojos ardiendo de furia. Maki, observándolo, pensó para sí misma. Este chico tiene serios problemas de ira. Vaya, qué agresivo, dijo Rosual, sonriendo descaradamente. Recuerda quién es el verdadero enemigo ahora mismo. No olvides que conocemos tu secreto gracias a Kenjaku, reprendió Krushch con voz firme y hostil. Sí, lo sé, respondió Rosual, alargando las palabras con tono burlón. Pero Kenjaku es muy peligroso, y parece que tú lo sabes mejor que nadie. Su mirada se posó en los hechiceros.
Parecía analizarlos con la mirada. No pudieron evitar pensar que Rosual podría ser tan retorcido como Kenjaku, y ese pensamiento no era nada reconfortante. En ese momento, él era el único que sonreía. Los demás lo miraban con rabia contenida. Sabían que muchos habían sufrido por su culpa. Su obsesión por revivir a Echidna había dejado profundas cicatrices. Quien más deseaba matarlo era Rem. Tras enterarse de lo sucedido en el santuario, estuvo a punto de hacerlo. Solo se detuvo porque sabía que le rompería el corazón a Ram. Aún así, seguía enfadada con su hermana por lo que había hecho en su celda, y por lo que le había hecho a su héroe. Sé que quieres matarme, y es comprensible, dijo Rosual, bajando un poco el tono. Pero, Kenjaku, como viste, es muy peligroso. Y conozco las autoridades que maneja, gracias a Beatrice. Por mucho que lo odiaran, sabían que lo que pudiera compartir podría ser útil para detener el plan de Kenjaku. Pero lo que dijo a continuación dejó un nudo en el estómago a muchos. Todos recordaban el momento en que Beatrice fue absorbida por Kenjaku. Su grito de dolor. Su cuerpo retorciéndose. La impotencia de no poder hacer nada. Era una imagen que jamás olvidarían. Hablando de Beatrice, ¿dónde está? Preguntó Rosual, como si la idea se le acabara de ocurrir. Todos se pusieron tensos. Nadie sabía cómo decirlo. El único que se atrevió fue Ram. Rosual-sama, ¿qué ocurre, mi querido Ram? Beatrice-sama fue absorbida por Kenjaku. No sabemos exactamente qué hizo con ella, pero lo más probable es que muriera en el proceso. La sonrisa de Rosual se desvaneció. Su rostro se ensombreció. Aunque no la valoraba tanto como a su maestro, Beatrice era importante para él. La consideraba su hermana pequeña. Sí, había hecho planes que la ponían en peligro, confiando en que Subaru cambiaría el destino. Pero lo que Kenjaku había hecho, eso era imperdonable. Ya veo, murmuró Rosual con un tono sombrío que nadie le había oído antes. No lo dijo, pero todos lo sabían. La emoción que lo consumía en ese momento era una rabia absoluta. Yuji rompió el silencio. Oye, dijiste que la absorbió, ¿verdad? Rama sintió. Eso era lo que parecía. Su cuerpo empezó a deformarse, y luego se convirtió en una esfera azul que él se tragó. Quienes habían presenciado la escena se estremecieron. El recuerdo era demasiado vívido. Pero esa Beatrice de la que hablas, no era un espíritu maldito, ¿verdad? Preguntó Yuji, frunciendo el ceño. Por lo que entiendo, aquí no existen. De hecho, no he sentido ni rastro de energía maldita desde que llegamos. Los demás intercambiaron miradas de confusión. Quienes no eran hechiceros no comprendían el concepto de espíritus malditos. Y quienes habían luchado contra Kenjaku no habían entendido del todo a qué se refería cuando mencionaba la energía maldita. Yuji continuó. Digo esto porque lo que describió la chica de pelo rosa suena exactamente igual que su técnica de manipulación de espíritus maldito. Lo vi con mis propios ojos, cuando Maito fue absorbido por Kenjaku en Shibuya. En ese instante, los hechiceros ataron cabos. Mierda, murmuró Maki, con el rostro endurecido. ¿Qué ocurre? Preguntó Ricardo, preocupado. Puede usar la manipulación de espíritus malditos sobre los espíritus de este mundo. Y probablemente no se detendrá en uno solo, dijo Iguruma con tono grave. Esa explicación desató la furia entre los demás. Para personas como Julius o Emilia, los espíritus eran una parte esencial de sus vidas. La idea de que alguien los usara como juguetes, era una blasfemia. Bueno, antes de explicar todo sobre Kenjaku, dijo Yuji, ¿podrías decirnos qué habilidades viste cuando luchaste contra él? Cuando luchamos contra él, sentimos un ataque invisible, y también parecía tener el poder de transferir heridas. Entonces Rosual y los que habían participado en la batalla comenzaron a hablar. Julius explicó que el ataque invisible era Providencia Invisible, una autoridad que había pertenecido a la difunta Betelgeuse. Rem habló de la habilidad que usó para transferir heridas cuando ella lo atacó, a la que Kenjaku llamó Corleonis. También mencionaron una técnica que los humilló, Hambre Maldita, que le permitía transformarse en personas que nunca habían visto, cada una con habilidades únicas. Algunos podían intercambiar lugares con un aplauso. Otros podían detener a alguien con una sola orden. Y uno más que usó al final para inmovilizarlos mientras absorbía a Beatrice.
Y finalmente, el dominio que desató, solo recordarlo les produjo escalofríos. Los hechiceros escucharon atentamente. Notaron que había algo que los demás no decían, pero optaron por no insistir, por ahora. Tras escuchar las explicaciones, los hechiceros reflexionaron sobre el poder que Kenjaku poseía ahora. Se había convertido en una amenaza abrumadora, incluso mayor que la última vez que se enfrentaron a él. Lo que más los impactó fue hambre maldita, la capacidad de transformarse en cualquiera a cambio de que la autoridad devorara uno de sus recuerdos. Las descripciones de las personas en las que se transformaba coincidían con aliados y enemigos del pasado. Naobito Zenin, Hogo, Panda, Toge Inumaki y Hajime Kasimo fueron algunos de los nombres que pudieron identificar. Pero algo en esa explicación dejó inquietos tanto a Yuta como a Iguruma. ¿Por qué se había limitado a usar hechiceros de primer grado como máximo? Podría haber usado esa habilidad para transformarse en Satoru Gojo o Ryomen Sukuna, pero no lo hizo. ¿Tenía esa habilidad algún tipo de límite? No pudieron confirmarlo, pero parecía que no podía convertirse en cualquiera, o al menos no en alguien con un poder tan inmenso. Tras escuchar todo, los hechiceros guardaron silencio, asimilando la información. Yuta fue el primero en hablar. Parece que Kenjaku se ha estado fortaleciendo durante todo este tiempo, ¿pero para qué?, preguntó Ren, frunciendo el ceño. Para llegar a Fushiguro, respondió Yuji, apretando los dientes. ¿Quién es Fushiguro?, preguntó Anastasia, intrigada. Supongo que primero tendremos que explicarte quién es Kenjaku, para que entiendas por qué Fushiguro es tan importante en todo esto, dijo Kusakabe, cruzándose de brazos. Yuta volvió a hablar. Antes de continuar, creo que tendremos que explicar muchas cosas. Prepárense, porque esta será una larga historia. Notas. Pronto habrá una larga explicación sobre la historia, jeje. Es decir, la relación entre los hechiceros y los candidatos no será tan amistosa como parece. Habrá fricciones, sobre todo cuando salga a la luz cierta verdad sobre los candidatos. Por cierto, cambié algo del capítulo anterior. Pensé erróneamente que amplificación de dominio podía neutralizar los dominios, pero me equivoqué. Lo siento. En su lugar, lo reemplacé con emoción de flor caída, que tiene más sentido considerando que es una técnica antidominio que se enseña en los tres grandes clanes, y ahora Yuta forma parte del clan rojo, así que tiene lógica. En fin. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado. Cualquier opinión o crítica es bienvenida. Si encuentran algún error gramatical, es porque el inglés no es mi lengua materna, lo siento. Intentaré mejorar en ese aspecto. Me muero por ver cómo está escrita la batalla de Satella vs Reynard, también estoy pensando cómo Kenjaku podría matar a Capella, tengo una idea pero ya veremos si tengo razón. Espero les haya gustado el vídeo, si les gustó denle like y suscríbanse, y si les gustó la historia vayan y apoyen al creador, link de la historia en la descripción. Shonjaku se despide, chao.